Buenas noches estudiantes, hoy continuamos la clase con factor importantísimo en la teoría de la producción, que son los costos. Entonces veníamos de una clase anterior donde trabajamos la teoría o iniciamos la teoría del productor explicada bajo la forma en que produce, ¿cierto? En que tiene unos factores productivos que combinados dan como resultado cantidades de producción de bienes o servicios. Obviamente no se puede desligar de este tema el costo de producir. Entonces, ¿cuánto cuestan esos factores productivos? Porque eso es importante, las decisiones que tome el productor o el oferente o el empresario, como quieran llamarlo. Entonces hablábamos en esa teoría de la producción cuando la iniciamos de la importancia del empresario para tomar decisiones a nivel productivo. Y de ahí que valga la aclaración de que producir es tomar decisiones organizacionales importantes. Cuando ya sabíamos desde el modelo de oferta y demanda que el productor cuando llegaba al mercado llega con un principio, que cuál es maximizar su beneficio minimizando sus costos. Entonces minimizar no es comprar lo más barato, minimizar es producir eficientemente teniendo unos costos mínimos de esos factores productivos, unos costos mínimos que haga eficiente la producción. Y eso no quiere decir barato y no quiere decir de menor calidad. Es lograr unos costos eficientes de los factores productivos. Entonces, de ahí la importancia y de que se cumpla en el mercado ese principio con el que va el productor, que es maximizar beneficios a través de la reducción de costos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los costos a corto plazo, las curvas de costos totales a corto plazo, las observaciones que nos generan esos costos totales, los costos medios, la curva de los costos medios y las etapas de producción. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Que ya hablé como de este al iniciar. Entonces es analizar el comportamiento de la empresa a través de la minimización de los costos económicos de corto plazo. Entonces ya sabemos que aquí hablamos en términos de corto y largo plazo. Ya sabíamos por producción que el corto plazo es donde puede variar uno de los factores productivos, que casi siempre suele ser la mano de obra, y que a largo plazo ya sí pueden variar los dos factores de producción, ¿cierto? Entonces la bibliografía básica es la de Mankiw. Igual ya les monté la lectura a la plataforma de ser virtual, pero si se quiere profundizar está el libro de Pindick, el libro de Case. Yo les voy a montar una lectura adicional que es la de Pindick, importante para profundizar en estos o en este tema de costos de producción. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué forma debe elegir la empresa sus factores de producción para obtener un nivel de producción determinado de la manera más barata posible? Y ya decimos que barata no es sin calidad, ¿cierto? Barata es que haga eficiente esa forma de producir. Entonces vamos a analizar tres conceptos importantes que son los costos totales, los costos marginales y el costo promedio. Son conceptos que nos permiten encontrar la relación entre la producción en el corto plazo, ¿cierto? Estos tres factores, costo total, marginal y costo promedio. ¿Qué son los costos totales? Pues los costos totales están dados por los costos fijos y los costos variables. Entonces, ¿cuánto suman ese costo fijo más ese costo variable? Que como lo veíamos en producción, el costo fijo era el capital y el costo variable era el trabajo. Entonces aquí lo vemos expresado en términos de costo, que es el capital. El capital tiene un precio que en este caso lo llamamos con R, que es el interés a ese capital,
Y la mano de obra, que cuál es el precio de la mano de obra o el valor de la mano de obra, es el salario. Entonces aquí tenemos, así está definido el costo total, costo fijo más costo variable. A cada nivel de producción, recordemos que el variable cambia cada que hay una variación en el nivel de producción. Entonces los costos fijos son aquellos que no varían, ¿cierto? Es decir, que entonces la producción no cambia, o sea, yo los tengo que pagar así produzca o no produzca, son costos fijos, por decir el arrendamiento de la estructura donde se está produciendo, los servicios públicos, el pago del vigilante, el pago de la secretaria, son esos pagos que deben hacerse sin importar si se produce o no se produce. Entonces a eso los llamamos costos fijos, que están dados por el capital y ese interés, que es su costo. Y el costo variable, que son los costos que son cero cuando no estoy produciendo nada y que varían a medida que la producción cambie. Entonces, en este caso, hablamos desde la teoría de la producción o desde la forma de producir, de que el factor variable casi siempre va a ser la mano de obra y que él tiene un precio que es el salario. Entonces así se definen los costos variables. En términos de curvas, ¿cuál es la curva del costo fijo? Pues ya lo hemos dicho, siempre es un costo fijo que yo tengo que pagar, así produzca 0 unidades. Entonces el costo fijo está dado por una línea recta, que es esa que estoy pagando en un corto plazo, ¿cierto? Que no varía. Pero la curva de costo variable pues va a ser, en este caso, casi siempre va a ser creciente. ¿Por qué? Pues cada que yo produzco una unidad adicional es porque estoy variando ese factor de producción, es decir, la mano de obra. Entonces cada que yo contrato una mano de obra adicional, pues me genera un valor adicional. Por tanto, la curva de costo variable es creciente. Cada que aumenta mi producción, pues aumenta el costo variable. ¿Por qué? Porque debo contratar más unidades de personitas, o tengo que contratar más mano de obra. Entonces la curva de costos totales, ¿qué es? Pues la suma de esa curva de costos fijos más los costos variables. ¿De qué? De producir una unidad más. Esos son los costos totales, la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Qué observaciones tenemos ante los costos totales? Pues que cuando el nivel de producción es 0, los costos totales están dados por los costos fijos solamente, ¿cierto? Si no hay producción, ese costo variable no me adiciona más a los costos totales. Dado que el capital es fijo, pues debe pagar por su tasa de alquiler cuando no haya producción. Yo debo pagar por eso, produzca o no produzca, ¿cierto? La empresa puede evitar todos los costos variables simplemente no contratando trabajo. Entonces, si quiero no contrato, entonces no me va a generar un costo adicional. Así que la forma de la curva de los costos totales está determinada únicamente por la forma de los costos variables. ¿Por qué? Porque eso me dice si yo estoy contratando más mano de obra supuestamente para producir más, pues eso me va a generar un cambio en la curva de costos totales o un cambio en los costos totales, los va a aumentar. Y vamos al término de los costos medios. Pues un valor promedio, ¿qué es? En este caso, los costos. El costo total medio es el costo fijo medio más el costo variable medio. ¿Y qué son los medios? Son esos costos divididos la cantidad de producción, ¿cierto? En este caso, tenemos que el costo fijo es RK y el costo variable es W, es decir, estos dos costos divididos la producción, es decir, es un costo total promedio. Y entonces, ¿qué son los costos fijos medios? Que ya les dije, es un valor promedio. Los costos fijos dividido la cantidad de producción, que es lo mismo decir RK dividido Q. Los costes variables medios, que son los costos variables total dividido entre la cantidad de productos que estoy generando. Costo variable dividido la cantidad de producción. También definido como W por L, es decir, el salario por el trabajo, dividido la producción que estoy realizando. Y vamos al tema del costo marginal.
que ya venimos trabajando con ese término de marginal desde hace unos capítulos atrás, desde que vimos la utilidad marginal, la producción marginal, y en este caso vamos a hablar de costos en términos marginales. Ya sabemos que el valor marginal es ese valor adicional, entonces en este caso es el costo adicional que se produce ante cambios, en este caso, de las cantidades producidas, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué sucede en los costos totales? ¿Qué cambios se generan cuando hay cambios en la cantidad de producción? ¿Qué es ese costo adicional que se genera? Ese es el costo marginal. Y aquí está la formulita. Los cambios en el costo total dado los cambios en las cantidades producidas del bien o servicio. Entonces vamos a un ejemplo para que sea mucho más fácil de entender. Suponga que una empresa contrata un factor fijo al precio de 2 por unidad y factor variable al precio de 3. Entonces ya me están diciendo que el factor fijo, ¿cierto? En este caso es el capital, tiene un precio de 2. Y el factor variable, que es L, tiene un precio de 3. Entonces, se conoce que puede producir, dada la tecnología, de acuerdo con la siguiente tabla. Ya la vamos a ver. ¿Qué me piden? Calcule el producto marginal, el producto medio, el coste variable, el coste fijo, el coste total, el coste marginal, el coste medio y el coste variable medio. Entonces nos dan la siguiente tabla, donde el capital pues es fijo, ¿cierto? Siempre es 3. El trabajo es el factor variable, aquí lo estamos viendo, el factor de producción variable varía por cada unidad. Y esta combinación de factores, dada una función de producción, me genera la siguiente producción total, ¿cierto? Entonces, cuando hay 0 unidades del factor variable, pues produzco 0. Cuando hay una unidad o contrato una unidad de trabajo con un capital fijo de 3, pues se producen 6 unidades del bien o servicio. Y así consecutivamente hasta que llegamos a que con 3 de capital fijo y 5 de trabajo se produce 22. Entonces, bueno, yo creo, sí, ahí está el error. Se produce 26. Con capital de 3 y trabajo de 5 se produce una producción, valga la redundancia, total de 26. Entonces, ¿qué me pidieron hallar? Halla el producto marginal. Y ya sabemos por definición que ¿qué es el producto marginal? Es esa producción adicional ante cambios en el factor variable, que en este caso es el trabajo. Entonces, vamos a mirar el primero. Por ejemplo, entonces, el producto marginal es el cambio en el producto total, en este caso es 6, dado el cambio en el factor variable, en este caso es 1. Entonces, 6 sobre 1, pues da 6. El cambio en el producto total, en este caso es 2, dividido el cambio en el factor variable, que es 1. Entonces 2 dividido 1 da 2, ¿cierto? Ese es el producto marginal. El producto medio, ¿qué es? Pues el producto total dividido, ¿qué? Ese factor variable. Entonces 6 dividido 1 da 6, 14 dividido 2 da 7, es como ese producto promedio, ya lo vimos en la clase anterior. El costo fijo, el costo fijo ya me dijeron que K es 3 siempre y que su precio es 2, entonces 2 por 3 da 6, entonces el costo fijo pues siempre va a ser el mismo porque el capital es fijo. Y el costo variable, me dijeron que el precio del trabajo es 3. Entonces, cuando tengo 0 unidades, pues 0 por 3 da 0. Cuando tengo una unidad, 1 por 3, 3. Cuando tengo 2 unidades, 2 por 3, 6, ¿cierto? Y aquí hallo el costo variable. Y el costo total, pues es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Listo? Luego me dice, halla el coste marginal, el coste variable medio y el coste medio. Entonces, ¿qué es el coste marginal? El coste marginal es el cambio en el coste total, en este caso de 6 a 9, ¿cuánto hay? Hay 3. Dividido el costo total. En este caso, el costo total, es el costo total dado el cambio en la cantidad producida,
¿cierto? Esa es la definición de producto de costo marginal. Vámonos otra vez a la definición para que la vean. El costo marginal es igual al cambio en el costo total dado el cambio en Q. ¿Cierto? Entonces, para que quede claro todo, el cambio en el costo total, ¿cuánto hay de 9 a 3? Pues 3. Dividido la producción total, ¿cuánto hay de 0 a 6? Hay 6. Entonces 3 dividido 6 les debe dar 0.5. El cambio para la segunda unidad en el costo total de 9 a 12 es 3, dividido el cambio en la producción total. De 6 a 14, ¿cuánto da? De 6 a 14 hay 8. Entonces 8 dividido 3 les debe dar 0.38. Y así sucesivamente. Con la definición hallamos el costo marginal. ¿El costo variable medio qué es? Pues el costo variable dividido la producción total, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Entonces, dado el costo variable, que es 0, pues está 0 dividido un número, pues eso no existe. El costo variable medio es el costo variable dividido, el costo variable dividido las cantidades producidas, 3 dividido 6 da 0.5. Y el coste medio, ¿qué es? El coste total dividido la cantidad producida. Entonces, el costo total 9 dividido las cantidades producidas 6, pues les va a dar 1.5. Y así hallamos y podemos hallar todo lo que nos pidieron en el ejercicio inicial. Entonces ya saben, no es sino aplicar las formulitas y así vamos a hallar todo lo que solicita. Sabemos que el costo total, ¿cómo se halla? Pues es el costo fijo más el costo variable. El costo fijo está dado por el valor del capital, que es R, por el capital, y el costo variable es igual al valor del factor variable por el costo de la mano de obra. Entonces recuerden todos estos conceptos que ya fueron dados inicialmente para poder hallar lo que nos piden. No hay nada aquí diferente de lo que está conceptualizado más adelante. Entonces, los costos totales. Pues simplemente graficamos el costo total que nos dio en la tabla dado las cantidades producidas. Aquí vemos que hay un costo creciente dado que lo que veíamos ahorita en la definición, el costo fijo está dado por 6, ¿cierto? Y el costo total es el que varía, porque cada que contrato una unidad más de trabajo, pues obviamente me aumenta ese costo total o costo variable que adiciona al costo total. Y pues graficamos el costo marginal, los costos medios y los costos variables, y en este caso nos va a dar de esta forma. El costo marginal vemos que es creciente. El costo variable medio va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay un costo, si vamos a la definición, el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces el costo medio, que es el costo total dividido las cantidades producidas. Entonces siempre va a estar aumentando, por así decir, dado ese costo variable, pero siempre hay un capital fijo. Por eso cada que yo voy dividiendo por niveles de producción, ¿cierto? En este caso, cuando vemos que es decreciente o el costo medio es decreciente, es porque gasto más poquito contratando ese factor variable hasta que llega a un punto donde se estabiliza. Pero si seguimos, por ejemplo, aquí contratando más de ese factor variable, me va a generar unos costos crecientes porque ya voy a producir pues menor cantidad y voy a tener que gastar más. Por eso los costos van a ser crecientes, que es lo que me está mostrando aquí el costo marginal. Usted ya tiene un costo adicional muy grande cada que contrata una unidad adicional de ese costo variable, que en este caso es el trabajo. Mire que aquí también empieza a subir el coste variable medio, que es al costo variable dividido esas unidades de producción. Aquí están las unidades de producción. Así es que usted está produciendo, pero
va a producir en menor en menor proporción, pero usted va a seguir si sigue contratando mano de obra, ese costo variable se le va a ir creciendo, ¿cierto? Entonces, seamos conscientes que así como veíamos en el pasado tema de la producción marginal, hay un momento donde al variar ese factor que cambia, que es la mano de obra, me va a generar una producción más pequeña, un poquito más pequeña, o sea, va a crecer en menor proporción. Y el costo me está diciendo, ojo, que en este caso del ejercicio, el costo del factor trabajo es 3. Siempre va a valer lo mismo. Cada que usted contrate una unidad adicional. Y usted va a seguir contratando esa unidad adicional de trabajo, pero va a producir en menor proporción. Entonces ahí es donde los costos empiezan a crecer. Entonces, mucho ojo con ese análisis. Tienen que juntar teoría de la producción que vimos inicial con los costos, ¿cierto? Y en este caso los costos a corto plazo, cuando solo hay un factor variable, que en este caso es la mano de obra. Entonces, por eso vemos el comportamiento de las curvas que inicialmente empieza decreciendo. Aquí, por ejemplo, empezó creciendo, o sea, se hacía costoso contratar ese factor variable, pero luego bajaba y aquí empieza a crecer. Ojo, se me está haciendo más costoso producir. Entonces, ¿qué observamos con la curva de costos medios? Lo que yo les decía ahorita, ¿por qué tiene forma de U? Porque la forma de la curva de costos depende de la naturaleza, obviamente, de la función de producción. El costo marginal disminuye cuando se tienen rendimientos marginales crecientes. Entonces, recordemos la definición de los rendimientos marginales crecientes, que era la primera etapa de la producción, o la etapa 1, si recuerdan, donde contratar ese factor variable me hacía muy eficiente la producción, ¿cierto? Entonces, pero este termina aumentando debido a la ley de los rendimientos marginales decrecientes de la producción, es decir, allá donde empieza a decrecer la producción, recuerda que yo les decía, aquí empieza a crecer en menor, pero en menor proporción. Entonces ahí estamos hablando de que de rendimientos marginales decrecientes. Entonces ahí es donde yo junto ese costo marginal, entonces porque en este caso de los costos me está aumentando. Claro, contratar una persona adicional, que en este caso es el factor variable, me está generando producción, pero en menor medida. Entonces, por eso son rendimientos marginales decrecientes de la producción, ¿cierto? Entonces, para este caso, ¿qué podemos observar? Que la curva de costo total medio tiene una forma de U, dado que la distribución del costo total fijo entre una producción mayor, ¿cierto? Eso la hace que disminuya. Cuando yo tengo un costo fijo, que voy a repartirlo entre más producción, pues va haciéndose más pequeño, pero luego empieza a crecer dado que los rendimientos decrecientes, que es donde yo les digo, ojo, cuando voy contratando, y lo veíamos en producción, una unidad más de ese factor variable, ¿qué va a pasar? Pues voy a producir, pero en menor proporción, por tanto va a empezar a disminuir y me va a generar en el lado de los costos mayor costo. Si yo contrato una unidad más, pues me hace crecer los costos, ¿cierto? Y es de lógica. Por eso empieza decreciente y luego empieza a crecer dado ese factor variable de contratar en este caso una unidad adicional. Entonces, cuando los costos marginales son inferiores a los costos medios están bajando, ¿cierto? Entonces, el costo me está diciendo, no, está bien, se está manejando bien para la producción que se está teniendo. Pero cuando los costos marginales ya son superiores a los costos medios, ¿qué me está jalando? Pues me está diciendo que los costos están aumentando. Recordemos que el costo medio es ese costo total que está dado por el costo fijo más el costo variable. Entonces ahí me está aumentando el costo variable. Y recordemos que los costos totales varían por ese factor variable, que en este caso es el trabajo. Entonces, si yo contrato una unidad adicional, pues me está aumentando el costo de producir. Entonces, la curva del costo marginal, cuando cruza a la curva del costo medio total y la curva del costo variable medio en sus puntos mínimos, me está mostrando ese momento
donde los costos empiezan a crecer, ¿cierto? Entonces, cuando cruza el costo marginal, el coste medio total y el costo variable, me está mostrando los puntos mínimos. Y no es que ahí deje de producir, no, me está mostrando ahí donde ese valor ya empieza, o en esa parte de la producción, cuando yo contrato esa unidad de ese factor variable, ya más, contratar más de ese factor, en este caso del trabajo, que es el factor variable, me va a hacer incrementar los costos. No quiere decir que yo esté perdiendo, ¿cierto? Como lo veíamos en la producción. No, es que yo sigo produciendo, pero ya esos costos me van a generar valores mayores, ¿cierto? Van a crecer los costos. Entonces, las curvas costo medio total y el costo variable medio, en la medida que aumenta la producción, pues tienden a ser iguales. Sin embargo, nunca se cortan y su diferencia pues es el coste medio. Entonces, ¿por qué tienden a ser iguales? Porque cada que crece la producción, pues ese factor fijo se hace más pequeñito. Y lo único que me varía es en el costo variable. Entonces, por eso tienden a ser iguales, pero nunca se van a encontrar porque siempre va a haber ese costo fijo. Y estamos hablando en el corto plazo, ¿cierto? En el corto plazo, que solamente varía un factor de producción, que en este caso es el trabajo. Entonces, vamos a ver qué observaciones encontramos entre productividad y costos. Entonces, el producto marginal corta el producto medio, que fue la clase anterior, en el máximo valor del producto medio, ¿cierto? Y el costo marginal, en este caso, corta el costo total medio en el mínimo valor del costo total medio. El costo marginal corta el costo variable medio en el mínimo valor del costo variable medio, ¿cierto? Ahí es donde decimos que el costo marginal me va a cruzar esas dos y me va a mostrar ese costo medio de los costos totales y del costo variable. Entonces, el valor mínimo del costo variable medio corresponde al valor máximo del producto medio. Recuerdan que el producto medio me estaba mostrando que hasta ahí la productividad crecía y luego empezaba a crecer en menor producción. Entonces eso está dado en este caso por el costo variable medio. Y el valor mínimo del costo total medio corresponde al valor de cero del producto marginal y al máximo nivel de producción. Porque si yo sigo produciendo ahí, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar negativo. Entonces recuerdan que el producto marginal llegaba a un punto donde va a ser que ya no crecía más la producción y a eso lo llamamos pues obviamente el nivel máximo de producción, porque ya después si sigue produciendo pues va a producir en menor proporción y me va a mostrar un producto marginal, es decir, un producto adicional negativo. Entonces el valor mínimo del coste total medio me está mostrando ese valor cero de lo que veíamos en la productividad marginal, ¿cierto? Como esa línea donde llegaba a cero, donde era el máximo de producción. Entonces, vamos al tema que veíamos de las etapas de producción. Entonces, la etapa 1 se caracteriza porque el producto marginal es mayor que el producto medio, ¿cierto? Entonces, me está diciendo en la producción que ese producto marginal está creciendo en mayor proporción. Pero en términos de costos, ¿qué me dice? Que el costo marginal es menor al costo total medio y al costo variable medio. Cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, en los costos me está mostrando que el costo marginal es menor, ¿cierto? Me cuesta menos producir cuando varío ese factor variable. Entonces va desde la producción igual a 0 unidades hasta el punto en el que el producto medio es máximo igual al producto marginal y el costo variable medio es mínimo igual al costo marginal. La etapa 2, la producción media es mayor al producto marginal, ¿cierto? Cuando esa producción promedio llegaba a un máximo y era mayor al producto marginal, pero el producto marginal era menor, o sea, la producción estaba creciendo en menor proporción, lo que me la jalaba, ¿cierto? Me decía, ojo, que está empezando a crecer en menor proporción, ya usted va a empezar a bajar producción media, si recuerdan la clase pasada. Miren esto con el tema de la clase pasada. En términos de costo, el costo marginal
En este caso va a ser mayor al costo variable medio, en ese caso empieza a crecer, es decir, me va a jalar el costo variable hacia arriba, es decir, me está diciendo, ojo, que ya el costo está siendo mayor al contratar ese factor adicional. ¿Cómo lo vemos en las curvas? Inicia donde termina la primera etapa y finaliza donde el producto marginal es igual a 0, es decir, la producción máxima. El costo marginal donde corta al costo total medio, el producto total es el máximo. ¿Listo? Donde el costo marginal corta el coste total medio, el producto total, es ahí donde el producto total es máximo. Y la etapa 3, que lo veíamos también, es donde el producto marginal se hace negativo y el costo marginal continúa aumentando. Es decir, cuando yo en la producción tengo un producto marginal ya negativo, obviamente el costo marginal va a ser mucho mayor, porque sigo contratando, pero no estoy produciendo adicionalmente, antes estoy decreciendo. Así que esto va muy ligado de los comportamientos de la producción con el comportamiento de los costos. Y aquí vemos unas observaciones de esas etapas de producción. Así que no se desliga una clase de la otra. Van muy ligaditas porque recuerden el principio básico, maximizar el beneficio minimizando los costos. Por eso es importante mirar este resumen acá, porque me muestran esos cortes que me permiten hacer análisis de la producción con sus costos. Entonces vamos a dejar el ejercicio planteado para la próxima clase. Entonces, jugos de naturaleza tiene la siguiente tabla de costos: cantidad, costo variable, costo total, ¿cierto? Entonces miren que ahí estamos dando los factores ya en costos, ¿cierto? La cantidad es la cantidad producida. Esa cantidad producida tiene este costo variable y este costo total. Entonces no estamos viendo capital y aparte y trabajo, sino que aquí ya me está diciendo cuánto vale, ¿cierto? Esto es costo, este es W por L y este es el costo total. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el costo fijo? Calcula el costo variable promedio, el coste total promedio y el costo marginal para cada una de las cantidades. Luego, ¿qué me dice? Grafique las tres curvas. ¿Cuál es la relación entre la curva de costo marginal y la curva de costo total promedio? ¿Y cuál es la relación entre la curva de costo marginal y la curva de costo variable promedio? Explique. Entonces, chicos, tienen toda esta presentación para que puedan hacer esto. Es fácil, es solo aplicar las fórmulas, tener claros los conceptos. La próxima clase, que es sincrónica, vamos a resolver dudas sobre este tema y dudas sobre este ejercicio, dudas que tengan sobre este ejercicio. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Ahí vamos a hablar del tema que les había dicho, de rendimientos constantes a escala crecientes y decrecientes, que como vamos a hablar también en la próxima clase de los costos a largo plazo, entonces justo en ese momento se va a explicar de los rendimientos que se los tenía en deuda. Así que feliz noche y muy juiciosos con el ejercicio.